Hola, ¿qué tal? Feliz Día del Señor. Yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que dedico especialmente a mis nietos. El día de hoy vamos a tratar de ver el sacramento del bautismo. Lo vamos a ver en 4 episodios y vamos a tratar de cubrir todas las aristas que significa este sacramento. Y yo no sé en qué momento hemos perdido el sentido espiritual de llevar a nuestros hijos al bautismo. Lo que yo observo el día de hoy es unos rituales mediocres, pero no por el propio sacramento, porque el sacramento te otorga la gracia de cualquier forma. Lo digo desde el punto de vista de las personas que están participando en ese ritual. La verdad es que hemos perdido mucho lo sagrado, el sentido de lo sagrado en los temas y en las cosas de la iglesia. Yo no sé en qué momento el bautismo se convirtió en un mero trámite. Yo no sé en qué momento la misa se convirtió en un mero cumplir. No lo sé. Yo todavía recuerdo hace 50 años que las misas eran un poquito más respetuosas. Hoy mismo a mí me cuesta mucho trabajo centrarme en el verdadero propósito que es la misa y que lo veremos cuando estudiemos el sacramento de la Eucaristía. Yo mismo me distraigo de ese propósito elemental y principal de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque están sonando celulares, porque la gente se está distrayendo, porque la gente está hablando, porque hay niños corriendo. Y todo esto, aunado incluso todavía a celebraciones por parte de los sacerdotes, que parece que también han perdido mucho el propósito y el sentido de la Eucaristía, pues termina realmente uno distrayéndose mucho. Pero hoy vamos a ver el sacramento del bautismo. Y repito, vamos a tratar de agotar todas sus aristas, desde la raíz, desde la historia, desde lo espiritual, que es el principal propósito, desde lo histórico, desde lo legislativo por parte de la Iglesia, que parece mentira, hoy es un gran problema en las parroquias. Vamos a tratar de entender el bautismo desde todas sus aristas. Pero para empezar, tengo que explicar un poco lo que significa sacramento. Sacramento, que en griego es misterio. Sacramento, que viene del latín sacro, sagrado, y mentum, que significa instrumento. A través de instrumentos visibles es que se van a llevar a cabo esos sacramentos. Y vamos a explicar por qué. Son instituidos por Cristo. Lo que vamos a ver en los sacramentos de la Iglesia Católica, que son 7, es que todos están dentro de la Biblia y que son instituidos por Cristo. Ahora, ¿por qué Dios no dice, bueno, que sea sencillo, el que crea en Cristo que se salve y se acabó? Esto tiene mucho del sentido religioso que tienen muchas sectas protestantes, si no todas, muchas. Que piensan que solamente con creer en Dios, con creer en Jesús como el Salvador, ya la hiciste. Y te vas a encontrar, por ejemplo, en la iglesia luterana, que te pueden perdonar. Tú no tienes que decir los pecados, te van a dar la absolución. Pero vamos a entender entonces uno por uno los sacramentos. Y Cristo y Dios se vale de signos visibles, en el caso del bautismo, el agua. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce perfectamente y sabe de antemano que necesitamos ver para creer.
que nuestra fe se debilita si no somos capaces de observar algo que le dé sentido a esa fe. Santo Tomás, que siguió al maestro por 3 años. ¿Qué pasó? Si no lo veo, no lo creo. En Éxodo, aquellos israelitas, al no regresar su líder moral, su líder visual, el puente entre Dios y ellos, cuando Moisés va al Sinaí y tarda muchos días, ese pueblo de Israel se siente solo. Dios ha estado con ellos, han visto los milagros en Egipto, las plagas, han cruzado el mar rojo que se abre, prefigura del bautismo, y ya veremos por qué. Bueno, han visto todo esto y se va Moisés unos días y se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten a merced de todo, a merced del desierto. Y entonces, ¿qué hacen? Se inventan un Dios. Pero ojo, en realidad no estaban inventando un Dios. No estaban inventando un Dios. Para ellos aquel becerro de oro era Yahvé. Y ese es el problema, porque eso es idolatría. Ellos decían que ese becerro era Dios. Ellos necesitaban ver para no sentirse solos. Pero cometieron un acto de idolatría. Así que aquellos israelitas, y mucha gente piensa que por causa del becerro de oro es que tuvieron que estar 40 años en el desierto. Mucha gente así lo piensa. Pero no fue por eso. Ese pueblo de Israel va a estar 40 años en el desierto porque siempre estuvieron mirando hacia atrás. Porque Dios los liberó de la esclavitud y siempre estuvieron observando al pasado. Estábamos mejor en Egipto, decían. En Egipto teníamos que comer, decían. En Egipto podíamos saciar la sed, eso decían. Dios estuvo con ellos, les dio la libertad y ellos miraban hacia atrás y preferían seguir siendo esclavos. No miraban hacia el frente, hacia la tierra prometida que Dios les estaba ofreciendo y que había prometido a su padre Abraham. Y por causa del desprecio a lo que Dios les estaba dando, esa generación no va a ver la tierra prometida. No lo va a lograr. Y el proceso de 40 años, que pudieron haber sido 38, 36 o 44, 40 incluso, bueno, el 40 significa un espacio de tiempo definido en donde va a suceder algo en concreto. Y esos 40 años representan el tiempo exacto hasta que el último de aquellos que despreciaron lo que Dios les estaba dando falleció. Y no vieron la tierra prometida. Entonces el hombre necesita ver. Yo mismo reconozco que no es igual orar en silencio en tu cuarto a estar frente al Santísimo. Que Dios está en todas partes. Pero pareciera que el hecho de tener a Cristo enfrente de ti a través del sacramento, en donde está en cuerpo, sangre, alma y divinidad, parece que el poder estar frente a la Eucaristía, frente a esa hostia que es Jesús ya, pues pareciera que no es igual. Necesitamos ver. Entonces, Dios ha querido valerse de signos visibles y signos visibles de la tierra para hacernos entender que en el cielo algo grande está pasando en tu favor. ¿Y para qué sirven entonces los sacramentos? A mí me llama la atención que los católicos
Han tenido que asistir a pláticas de bautismo, a pláticas y retiros por la primera comunión de sus hijos, por la confirmación, a pláticas por el matrimonio. Y me llama la atención que habiendo estado en varios de esos ejercicios, pues resulta que no tienen idea de lo que es un sacramento y no tienen idea de explicar cualquier sacramento, para explicar cualquier sacramento. ¿Has ido a pláticas de bautismo porque fuiste padrino? Que ya veremos el tema del padrino. Porque tú eres el padre de aquel que va a ser bautizado. Y hemos ido a varias pláticas y parece que no hemos ido a ninguna. ¿En qué momento se perdió el hambre de bautizar para ser parte del pueblo de Dios? Para tener impreso en nosotros ese signo que nos identifica como hijos de Dios. ¿En qué momento, repito, ese bautismo se convirtió en mero trámite? ¿Y para qué sirven? Bueno, porque son los sacramentos los que nos dan la gracia santificante. Y tú puedes decir ahorita, bueno, eso se lo ha inventado la iglesia. ¿Será? Te lo voy a explicar que no. ¿Qué es la gracia santificante? Bueno, es un don que Dios nos otorga para constituirnos sus hijos. Y no lo inventó la iglesia y lo voy a explicar. Y dentro de este contexto, explicaré algo que es importante y que nos hará entrada, precisamente, nos abrirá camino para entrar en el bautismo. Una de las razones que nosotros solemos aprender, y esto sí que lo sabe probablemente el grueso de la gente, una de las razones que solemos escuchar en la que el bautismo nos ayuda es que dice que nos quita el pecado original, aquel pecado cometido por nuestros primeros padres. Mira, es una forma de explicarlo, pero es una mala forma de entenderlo, porque en realidad el bautismo no nos quita absolutamente nada, nos otorga. Y lo explico. Un bebé no nace pecador. Nace con el peso del pecado de los primeros padres y de toda la descendencia a partir de ahí. El significado de esto es que nacemos sin gracia, no es que nacemos con pecado. Nacemos sin la gracia que nos constituye hijos de Dios. Entonces un bebé no nace pecador. Pero el bautismo, repito, no nos quita, nos otorga la gracia santificante. No quita, da. ¿Y qué significa esto? Bueno, voy a explicar algo rápidamente que desafortunadamente es muy despreciado por la terquedad protestante. Y lo explico, para que sepas exactamente qué es la gracia santificante y que entiendas de una vez por todas que Dios no se la inventó, que el hombre no se la inventó, que no llegó un día el Papa y dijo, voy a inventar la gracia santificante. No, señores, así no ha sido la iglesia. A pesar de todo el hierro humano, la doctrina de la iglesia tiene sentido y fundamento. Y explico lo de la gracia santificante bíblicamente. En Lucas se presenta el ángel a la Santísima Virgen María. Saluda aquel ángel a la Santísima Virgen María. El significado del saludo ya es algo y lo explico en el video de La Paz, el saludo cristiano. El saludo en sí es importante y tiene relevancia. Te invito a que veas aquel video, La Paz, el saludo cristiano. Pero ahora el punto es este, el que quiero tratar, porque le dice, salve María, llena de gracia. ¿Qué significa esto? La propia Virgen se turbó y dice, ¿pero qué significa este saludo? Bueno, insisto, el saludo ya lo expliqué, concentrémonos en lleno de gracia. Bueno, si eres hermano protestante, desafortunadamente vas a leer en la Reina Valera que aquel ángel saluda
y le dice: María, muy favorecida, muy favorecida. Dios te está haciendo el favor, vas a ser la madre de Dios. No, señores, esto no es así. Dice el ángel: salve, respeto, María, su nombre, llena de gracia. ¿Y qué significa llena de gracia? Bueno, la palabra en griego que se usa en este saludo es kekaritomene. ¿Y qué significa kekaritomene? Por supuesto que no significa muy favorecida. No, no significa eso. Kekaritomene significa que aquella Virgen María, otorgado por Dios, es la plenitud de la gracia. Kekaritomene es la plenitud de la gracia. Que por Dios, aquella mujer, la Virgen María, no solo tiene la gracia en ese momento y la tendrá siempre, sino que la tuvo desde su propio origen. Es la única persona en este mundo, por supuesto, haciendo a un lado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la única persona que ha nacido llena de gracia, que ha nacido, para que lo entiendas, que kekaritomene quiere decir que la Virgen nació con gracia, con la gracia santificante, otorgada por Dios. Nosotros no nacemos, kekaritomene, nosotros no nacemos con la plenitud de la gracia. El bautismo nos otorga esa gracia. Y la Virgen nació así. Así que, bueno, entendido lo que es sacramento y lo que significa aquello que nos aportan la gracia santificante, vamos pues a ver la raíz del bautismo. Pero antes de irnos a los tiempos antes de Cristo, pasó algo. Vayamos a Jerusalén, vayamos años después de la muerte y resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Y el cristianismo empezó a crecer. Un cristianismo que era despreciado empezó a crecer. Un cristianismo que iba a ser perseguido, y quiero hacer nota a esto para uno de los programas, un cristianismo que iba a ser perseguido y machacado, empezó a crecer. Y en Jerusalén llega un momento en donde se pensaba, bueno, para ser cristianos ¿es necesario judaizarlos primero, hacerlos judíos primero? Recordemos que Cristo es judío, recordemos que somos continuación del pueblo judío, recordemos que el pueblo judío se estancó y ellos siguen esperando al Mesías, pero nosotros hemos hecho ya la plenitud de ese judaísmo a través de Cristo, la historia, los sacramentos. Bueno, se preguntaban y decía Santiago, yo creo que primero hay que hacer los judíos. ¿Y cómo se hacía judío a una persona? Se circuncidaba. Así que la pregunta era, porque recuerden ustedes que Cristo dio el mensaje importante, la última revelación y la más importante. Los detalles los deja al Espíritu Santo y a la iglesia naciente. Él no dejó doctrina, él no dejó Biblia. Él dejó claro de lo que se trata el Evangelio. Ya luego los propios apóstoles, inspirados, lo escribirán. Nos dejarán pista y huella, que si no, estaríamos más perdidos de lo que estamos. ¿Cómo se judaizaba a través de la circuncisión? Entonces decían, ¿será que tenemos que circuncidarlos para luego bautizarlos? Por supuesto que en el ínter entre que se circuncidaban y se bautizaban, tenían que aprender el Evangelio de Cristo. Y esa era la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Los circuncidamos o los bautizamos? Se reúnen en Jerusalén los apóstoles, los obispos. Los obispos de hoy son aquellos apóstoles
Y Pedro, después de la deliberación, llenos del Espíritu Santo, que no me digan que no, llenos del Espíritu Santo desde Pentecostés, bueno, deciden que no es necesario judaizar, no es necesario entonces circuncidar a los nuevos cristianos. Y Pedro da mucha cuenta de ello. Le reclaman, oye, has ido a meterte a la casa de un servidor romano, te has ido a meter a la casa y has bautizado a todos. Le reclaman. Como solemos criticar y reclamar al Papa. Y aquellos le reclaman a Pedro y le dicen, ¿por qué has ido? ¿Por qué te has metido con los paganos? ¿Por qué has ido a bautizar gentiles? Pero Pedro ya había tenido, a través del Espíritu Santo, la visión clara que tenía que hacerlo, que tenía que ir. Y que de acuerdo a la disposición que vio en aquella familia, que no era judía, los bautizó. Porque no se entendía todavía. Recuerden ustedes que en aquel tiempo los judíos pensaban que la salvación era para los judíos. Y esto es una visión equivocada, y esto lo explico a detalle en el video de por qué no soy judío, por qué no profeso la religión judía. Si tú me lo preguntas por qué no eres judío, yo te diría por un pelito. Estamos tan cercanos a la religión judía que no nos damos cuenta. Pero Cristo era judío. El Espíritu Santo los ilumina y Pedro, entonces cabeza de la iglesia, dice, mira, ya no podemos nosotros seguir como antes. No los vamos a someter ya a la circuncisión. Hay que enseñar el evangelio, hay que dar el paso al frente, no estar mirando hacia atrás, hay que dar el paso al frente. Y hay que enseñar el evangelio y bautizar. Y así es como el bautismo se instituye. Ahora, también tiene una razón muy profunda esta cuestión que ellos decían, ¿hay que circuncidar o hay que bautizar? Es que la razón es muy profunda también. Y tenemos que ir a Génesis capítulo 17, todo el capítulo 17. No lo voy a leer por tiempo, pero trata de lo siguiente. Dios renueva la promesa con Abraham y le cambia el nombre. Dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Por Cristo, Abraham es nuestro padre. Los judíos saben que por sangre, Abraham es su padre. Nosotros por Cristo nos hemos constituido en hijos de Abraham. Pero, ¿qué trata ese capítulo 17? Dios renueva el pacto, la alianza prometida desde el protoevangelio en Génesis 3:16. Enviaré a un Mesías. Y esa alianza que hace Dios la renueva y comienza a tomar forma con Abraham. Y le dice, por ti todos los pueblos se van a salvar. Capítulo 12. Por ti todas las naciones se van a salvar. Y en este capítulo 19 renueva el pacto. Pero le dice, Abraham, tú ya no eres Abraham, eres Abraham. Y además, haré de ti una gran nación. Y además le dice, el signo de esta alianza va a ser la circuncisión. Ese es el signo que va a identificar a mi pueblo, a ese pueblo que voy a formar a través de ti, a ese pueblo que después va a ser Israel. Pero el punto de la circuncisión es que dice, ese es un pacto de sangre, y dice, el que se circuncide va a estar inscrito en el libro de mis hijos.
El que quiera estar dentro de la alianza de salvación, bueno, el que quiera, dice, tiene que estar circuncidado. Pero esto sí es muy importante, y sí, esto sí lo voy a leer de hecho porque es muy relevante para el propio tema. Porque dice Génesis 17, escucha lo que dice. Dice, cuando Abraham tenía 99 años se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y la multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra. Bueno, entonces Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, puesto que te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino. Todo el país de Canaán en posesión perpetua será para ti, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza y tú y tu prosperidad de generación en generación. Esta es mi alianza que han de guardar entre mí y ustedes. Todos sus varones serán circuncidados, se circuncidarán la carne del prepucio y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. A los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero y cualquier extraño que no sea de tu raza. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Pero aquí viene esto, toma nota, el incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Era un signo, no solo era un signo visible para los hombres, que los constituía como el pueblo de Dios, sino que dice, mira, el que no se circuncide es sencillo, no está dentro de la alianza. No está dentro de la alianza. Y dice además, todo varón a los 8 días de nacido. No dice, mira, cuando crezcan, si quieren circuncidarse, que lo hagan. Como dicen los bautistas. No, el bautismo es cuando ya estén grandes, cuando ellos ya quieran, cuando sepan y quieran. No, señores. La raíz del bautismo está en la circuncisión, y la circuncisión no era a ver si querían cuando estuvieran grandes. Dice a los 8 días. Si tu padre quieres que esté tu hijo en el libro del pueblo de Dios, le dice, tienes que circuncidarlo. Hoy te lo digo, si tú quieres que tu hijo esté anotado dentro del pacto, dentro de la alianza que Dios tiene con el hombre para su salvación, lo tienes que bautizar. Esa es la alianza, esa es la primer señal de la alianza, un pacto de sangre. Así que el que quiera ser parte del pueblo de Dios debe tener un signo. Quien no se bautice no está dentro. Esto no se trata nada más de ser bueno, es que no lo entendemos. No lo entendemos porque no entendemos toda la historia de la salvación desde el comienzo. Vemos pasajes y juzgamos los pasajes, pero cada pasaje tiene un pasado, una razón, un fundamento. Bueno, entonces tu padre, es tu responsabilidad bautizar a tus hijos.
¿O no quieres que estén dentro del pacto con Dios? Hoy los judíos siguen circuncidando a los 8 días a todo varón, lo que se llama el Brit Milá. Lo siguen haciendo. Yo fui bautizado el 13 de julio de 1968. Nací el 1 de julio. El 13 de julio, mis padres me dieron la bendición, y se los agradezco, me inscribieron en el libro de la vida, en el libro de la alianza, en el libro del pueblo de Dios. Ahí anotaron mi nombre con aquel bautismo. Me dieron la gracia que yo al nacer no tenía. Por supuesto que era bueno, era un bebé, tenía 13 días de nacido. No tenía concepción ni de lo bueno ni de lo malo, mucho menos había faltado a nada. Pero esto no se trata de ser bueno, se trata de que tu padre tienes la responsabilidad, si quieres que tu hijo esté en el libro de la alianza y de la salvación, tienes que inscribirlo. Y yo agradezco a mis padres y ofrezco misas a ellos, muchas misas ofrezco yo a la memoria de mis padres. ¿Por qué? Porque el 13 de julio de 1968, después de haberme dado la vida, me inscribieron y me dieron la oportunidad de estar aquí dentro de la alianza. Y Cristo instituye el bautismo. O sea, no es solo, vamos viendo la raíz, pero no es solo también que los apóstoles que estaban guiados por el Espíritu Santo. Por supuesto que todo tiene sentido. Y el Espíritu Santo dice, mira, se acabó la circuncisión, vámonos. Ya no es necesario, porque se ha abierto a todo el mundo. Se ha abierto a todo el mundo. Con Cristo, la salvación dejó de ser parte únicamente de los judíos. Aunque hoy día los judíos se siguen creyendo esto. Las razones las explico en el video de por qué no profeso la religión judía. Pero aún así hay un sentido para que los apóstoles hayan deliberado y tomado la decisión que tomaron a través de la guía, por supuesto, del Espíritu Santo. Por supuesto que no estaba conformado el Nuevo Testamento, pero conocían perfectamente la historia. Y en Juan capítulo 3, Cristo le dice a Nicodemo que era un magistrado judío. O sea, Nicodemo no era cualquier persona de las que iban siguiendo a Jesús por sus enseñanzas o por los milagros, por la fe o por la conveniencia, porque eso se da hoy. Nicodemo era magistrado judío. Pero le dice Cristo, en verdad te digo, Nicodemo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al cielo. El que no nazca de agua y espíritu no entra al cielo. Y bueno, nos permite Cristo a través del signo visible del agua entender que somos inscritos. Pero hay un sentido además. Primero, el agua es fuente de vida. Es signo de vida. Juan el Bautista renovaba a aquellas personas que se bautizaban, aquellos conversos, y ese bautismo de Juan los convertía en un hombre nuevo. No es solo el sentido de que el agua limpia, purifica, es signo de vida, y como prefigura de la propia salvación. En el bautismo el hombre viejo se sumerge con todos sus pecados y sale un nuevo hombre en Cristo, hablando del bautismo de hoy. A través del bautismo dejamos al hombre viejo y renacemos en Cristo y su propia resurrección. Y Cristo quiere poner además el ejemplo y va con Juan Bautista. Y todavía resalto más la gracia de la Santísima Virgen María, porque Cristo dice, no ha nacido hombre tan puro, tan
tan limpio como Juan el Bautista, y sin embargo Juan el Bautista no nació con la gracia santificante. La Virgen María sí nació llena de gracia, eso significa. Para los protestantes, desafortunadamente para muchos, quizá todos, el bautismo es un mero trámite, es una profesión de fe. Hay que hacerlo por hacerlo. Yo entiendo, mira, ¿qué hicieron los apóstoles? Bautizaron, pero ellos bautizaron, mira, toma nota de estos detalles porque es donde perdemos nosotros la sacralidad del propio bautismo. Porque aquellos apóstoles, y lo vamos a ver mejor en la cuarta parte, aquellos apóstoles bautizaban y en ese bautismo renacían aquellos hombres convertidos en cristianos, con el signo y el sello de Dios sobre de ellos. Así que los protestantes juegan con el bautismo, juegan con todos los sacramentos. Para muchos el bautismo es una representación, una pastorela más. Vamos al río a jugar a Juan el Bautista y vamos a bautizarlos. Eso es. Pero eso no es el bautismo. Ahora, los judíos conocían perfectamente, tampoco se lo inventó Cristo, por eso digo es que todo tiene fundamento. Pero los judíos conocían este ejercicio, pero para los judíos se trataba, y se sigue tratando hoy mismo, de un mero ejercicio de purificación. Hoy, en el judaísmo, el bautismo se llama el mikvé. Y lo explico. Para los judíos es... Mira, si los judíos tienen dinero para construir una sinagoga y construir un mikvé, toda el área del bautismo, pues te digo que ellos prefieren construir el mikvé. ¿Por qué? Porque para ellos la purificación es muy, pero muy importante y tiene que ver con el agua. La purificación es muy importante. Ahora, ¿qué hacen en el mikvé? Bueno, los judíos, para el mikvé, para este ritual de bautismo, para este ritual de purificación, lo que necesitan ellos es lo que sería para nosotros el bautisterio. Para ellos es un área muy específica que, en primer lugar, tiene que estar por debajo del nivel de la tierra. Punto número 1. Punto número 2, no puede ser agua estancada. Nosotros en el bautisterio, en la pila bautismal, tenemos agua que se bendice, que se pide la bendición y la gracia del Espíritu Santo, etc. Bueno, para los judíos en el mikvé, en su ritual, esa agua tiene que ser agua que está corriendo, lo que le llaman agua viva. Por eso se bautizaban en los ríos. Y ellos tienen que hacer un mecanismo en donde el agua esté corriendo, que entre y que salga. Además, ese mikvé tiene 7 escalones. Ellos entran a ese mikvé para ese bautismo, ese ritual de purificación. Entran, bajan los escalones, caminan y al salir por el otro extremo, pues salen completamente nuevos. Y para ellos, hoy en día, la purificación es muy importante. Ahora, ¿por qué decía yo que el Mar Rojo es prefigura del bautismo? Porque se abren las aguas, entran los israelitas y ya cuando sale el último de los israelitas y se cierra el agua, ahí ya no hay vuelta para atrás. Ese pueblo es nuevo. Está constituido ya en libertad completa.
De ahí la gravedad de que estuvieron viendo siempre hacia atrás, reclamando a Dios. El agua era muy importante para los judíos, sigue siendo. Lo que dice Pilato, tiene a Cristo y tiene a aquellos fariseos, aquellos saduceos que le dicen crucifícalo. Y conociendo Pilato toda la tradición judía, él sabe que la purificación es muy importante. Le reclaman alguna vez a Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? Bueno, entonces, ¿qué dice Pilato? La sangre de este hombre no es mi culpa, dice según él, ¿no? Y se lava las manos delante de ellos, irónicamente, y les dice, de la vida de este hombre yo me lavo las manos. Porque entiende que la purificación para el judío es muy importante. El sacerdote, para entrar al templo, tenía que purificarse. El sumo sacerdote, en el Yom Kippur, para entrar al lugar santísimo, tenía que purificarse, hacer ayuno, para estar lo más digno posible en el lugar santísimo. Y el agua jugaba un papel muy importante. Enfrente, además, a la entrada del tabernáculo de Moisés, estaba la fuente de bronce que estaba llena de agua para que se purificaran para entrar lo más digno posible. Hemos perdido mucho nosotros el sentido de entrar al templo y persignarnos con el agua bendita. Pero la purificación era muy importante. Hoy no respetamos entrar a la iglesia. Antes, para entrar tenían que purificarse. El diluvio es prefigura del bautismo, es un acto de purificación. Y el agua juega un papel importante. Y supongo que alguno estará diciendo, ese Yahvé asesino. Pero mira, al respecto del diluvio te digo dos cosas. Primero, Dios quería que se salvara Noé. Pero para que Noé se salvara dependía solo de Noé. Dios le dijo, tú te vas a salvar si haces esto. Noé lo hizo y se salvó. Si todos aquellos hubieran escuchado a Noé, porque dice Pedro en su carta, Noé, el primer profeta, un gran profeta, fue y les dijo a la gente, se quieren salvar, hay que trabajar, hay que hacer esto. Nadie lo escuchó, nadie se salvó. Mira, te creería un poco, te la compraría 5 segundos, aquello del Yahvé asesino que les encanta a los ateos y a los que no entienden nada y quieren justificar estar lejos de Dios. Bueno, te voy a decir una cosa. Si Dios no les hubiera avisado en lo absoluto, y no tenía que hacerlo, o sea, pero es que no tenía que hacerlo. Él pudo haber purificado y se acabó. Que la vida del hombre tiene valor porque Dios nos da ese valor. Porque nos ha creado especiales. Pero bueno, entonces, es muy sencillo. No se salvó el que no hizo nada. Sencillo, Dios no tuvo nada que ver. Mandó a Noé, al profeta, y les dijo, ¿se quieren salvar? Hay que hacer esto. Es muy sencillo. Como decía Tolstoy, ¿no? O sea, es que dejemos de hacer el mal y el mal se acaba, caramba. Esto no se trata de buenos y malos. Si aquellos hombres construyen un arca para ellos se salvan, no lo hicieron. Ahí está. Dios no tiene nada que ver. Y tuvo que entrar entonces la conversión la purificación a través del agua. ¿Qué pasa si, como con Jonás, qué pasa
Cuando va allá a Siria, cuando va Jonás, y le dice a un pueblo pagano, le dice Dios que si no se convierten en 40 días, se acaba todo. Se convirtieron, se llenaron de ceniza, ayunaron, hicieron penitencia, ninguno murió. Ninguno murió. Si todos construyen su arca, ninguno muere. Pero es prefigura finalmente el agua del bautismo de esa purificación. Así que los judíos conocían perfectamente el bautismo. Iban con Juan. Cristo mismo le da el sentido sacramental. El que no nace del agua y del Espíritu no tendrá vida eterna. Y él cumple además sus propias palabras y le da un sentido sacramental. Así que renacer con el agua es un principio de la vida cristiana. Es la puerta que se abre para poder ser partícipes de la salvación. Es el primer escalón. Sin ese escalón no hay Eucaristía, no hay penitencia, no hay absolutamente nada. Esto es sencillo. Bueno, vamos a terminar esta primera parte que ha tenido que ver mucho con entender el sacramento y la raíz del bautismo. Pásala bien, yo soy Rodolfo, esto es Tú que crees de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que dedico especialmente a mis nietos. Bendiciones y la paz quede contigo.